Y esto es Hablemos de Capacidades con Silvio Martínez. Hoy tenemos a Alicia de Aprende Alba. Alba eh, aprende, Alba Silvia. Aprende. Y bueno, vamos a hablar sobre la dislexia. Ella es directora de la Asociación de Albacete de Dislexia y nada, pues vamos a hablar sobre ello. Bueno, antes de empezar la entrevista, te quería dar las gracias por participar A ti, y bueno, Silvia. antes de empezar la entrevista, empezar a grabar, ya me ha dicho dos o tres cosas que ya me ha ayudado, así que imagínate cómo va a ir esta reunión. Bueno, primero de todo, que ya lo dijimos en otro vídeo, pero es muy importante que es la dislexia, ¿qué es la dislexia para ti? La dislexia es algo con lo que tú naces, es de origen neurobiológico y naces con ello. Es una parte de tu cerebro que no procesa, como quien dice, que no procesa la lectura. Si la lectura no existiese, este problema no existiría, Ujú. la lectura y la escritura. Director de escritura. Vale, ¿y cómo salió cómo eres directora de la Asociación de Iglesia de Pues Albacete? todo surge porque yo tengo una hija que en su momento pues yo sabía que le pasaba algo, que había un retraso, había... Y entonces luché mucho tiempo en que, en que se consiguiera diagnosticar que era una dislexia, porque fueron muchas cosas y entonces no había manera. Hace 17 años. Entonces mi empeño fue en que pues, varias madres y padres de Albacete nos unimos para luchar contra este desconocimiento que es la dislexia, que es como algo, veo que es como, bueno, muchas veces sientes que es como si fuese algo que no es importante, ¿sabes? Es que se confunde la izquierda a la derecha, no, si eso le pasa a todo el mundo, no, perdona, es que las consecuencias de no detectar y de no intervenir son muy graves. Aquí, bueno, yo tengo 24 años, ahora en mayo, ahora en el 24, o sea, la semana que viene cumplo 25 y yo sabían que algo me pasaba, pero yo creo que no, o sea, no sé si por bien de mi familia o bien de los profesores o probablemente o porque del conocimiento, porque yo vivía en un pueblo de Murcia y era como muy que no se veía casi, en mi caso no se vio, no se veía, ¿no? Entonces Sí, me pidieron unas pruebas de inteligencia en aquel momento, yo iba a la logopeda, me costaba mucho aprender a leer, o sea, no aprendí a leer a lo mejor hasta los 8 años, probablemente. y Y, escribir. y escribir, o sea, imagínate. Y, y no sabía muy bien lo que era, ¿no? Y sí que algún profesor se intentó involucrar en el tema, pero no sé por qué, al final no se supo. Y lo que te comentaba antes de empezar la reunión, cuando yo hice mi grado, yo sí he salido, salí más adelante, me costaba mucho las lloras que he podido tener, imagínate, pero bueno, cuando ya por fin se me sacó mi eso, aparte porque mucho bullying también, porque Sí. encima me llevaban en primero, antes de repetir, porque yo repetí primero de primaria, me llevaban a una clase inferior que a mí. O sea, imagínate, entonces pues imagínate esos niños que cogían y me decían, ala, pues tú. La tonta de la clase. Claro, la tonta de clase que encima me llevaban con niños más pequeños que yo. Y, y ya cuando ya me saqué todo, estaba en mi grado superior, un profesor, bueno, una profesora que yo creo que ha sido la persona la que más me ha ayudado, me dijo, oye, pues, ¿por qué no te doy esta logopeda y le pones nombre a lo que tienes? Simplemente por ya saberlo, porque tú estás consiguiendo todo lo que quieres. Y fui y me hicieron mis pruebas y me dijeron que había tenido dislexia, eso que es un error, había tenido, Absolutamente. había tenido dislexia, que tenía de retraso madurativo, y bueno, pues poco a poco pues me dieron esta discapacidad que bueno, que me está sirviendo a lo mejor pues, para Sí. conseguir trabajo.
Sí, sobre que es todo verdad. Sí, sí, y para servir conseguir- sirve y te ayuda para lo que, claro, evidentemente. y sobre todo también para conocer a gente sobre todo me está sirviendo más para poder hablar con gente y sentirme más bien. Menos sola. Que entonces, bueno, después de mi monólogo seguimos, porque a partir de ahí ir un poco desarrollando. ¿Qué has hecho, qué has estudiado tú, Pues Silvia? mira, yo empecé yo terminé mi ESO, no quise seguir haciendo bachillerato porque creía que aquí iba a Era seguir haciendo mucho. bachillerato. Y entonces ahí me cambié a farmacia. Claro, química. O sea, números, Pero a FP, ¿no? FP medio. farmacia. Ujú. Hice el grado medio, no me salió, estuve 2 años. Recuerdo que el primer año tenía 5 asignaturas y 2 aprobé. Y luego repetí y total que no llegué a conseguirlo. Y en ese momento mi madre me dijo, dice, ¿y si te pones a hacer algo de jardinería? Porque yo pues, me gustaba mucho la jardinería, digo, bueno, pues voy a intentarlo. Y entonces hice un certificado de profesionalidad y me encantó. Pero yo ahora pienso y digo, eso fue porque vi algo nuevo, porque a mí sí que me gustan las plantas, pero no sé hasta qué punto me quería dedicar a Eso. jardinería, ¿no? Entonces hice un grado medio de jardinería que me lo saqué todo, fui de Erasmus y fue casi una de las mejores de clase. Y luego hice grado superior de paisajismo. Y ahí pues me llevé pues una desilusión muy grande, porque claro, eh, me encantaba, pero eso, de oficio, o sea, yo soy una persona que me he criado en un terreno con mucha gente, entonces, pues claro, para mí eso era familiar. Y, y claro, y al final, pues no me gustaba. Yo me sentía que no me gustaba, que había estudiado, que las cosas que me decían ya las sabía, porque me crié en un sitio donde, entonces pues como que no me gustaba. Pero bueno, me lo conseguí sacar y ahora en pandemia, es que era lo mío, y ahora en pandemia me llamaron para trabajar en una residencia y estoy de auxiliar de servicio, estuve de auxiliar de servicio, me encantó. Conocí a muchos auxiliares de enfermería y me dijeron, pues, tú que eres joven, ¿por qué no le das a esto que te gusta hablar con la gente, cuidarla? Yo soy una persona que me gusta mucho cuidar, he tenido hermanos pequeños. Dice, ¿por qué no te dedicas a esto? Y dije, oye, pues ¿por qué no? Así que ahora he cambiado de oficio totalmente y ahora estoy estudiando auxiliar de Auxiliar. enfermería que me encanta. A ver, a lo mejor dentro de 2 años vuelvo a cambiar de... Así que sí, El sí. caso es estar contenta con lo que haces, porque al final es a lo que te vas a dedicar toda la vida. Así que es Así que así. Pues a muchos les dicen que no pueden llegar a nada de eso, ¿sabes? Que a lo ya. mejor que tienen un trabajillo y que, oye, que tendrá un trabajillo, y fíjate cómo es posible llegar Sí, sí. y sin intervención. Sí, sí, totalmente. O sea, es muy importante. Yo que como no he tenido ese apoyo hasta hace 2 años, Te lo has buscado tú, te has ido me- buscando tú te lo tus... terminas buscando como sea y te tienes que ir Sí, agarrando. Pero si ya te están diciendo que no puedes, a mí personalmente, a mí me ha servido para decir, pues sí que puedo, oye, para adelante. exactamente, Pero hay personas que dicen, no puede y se lo creen. Y ese exactamente, es el problema. Eso por esto estamos haciendo esta conversación. Porque exactamente. ¿Y quién fue tu apoyo, Silvia? pues para mí fue mi pareja que me entendió, que me dijo, pues tírale para adelante. O sea, yo me fui de casa y me dijo, tenía un ahorrito y me dijo, pues ese ahorro, inviértelo en eso, no ni en cenar, no, inviértelo en saber qué es lo que tienes y estar contigo bien. Y eso es lo que yo lo he invertido en decir, pues En mira, saber. pues me voy a saber lo que yo tengo y probablemente lo que hemos hablado, que probablemente tenga que investigar más, pero el saber por qué es lo que tengo y por qué, porque que a ver, no es echarle la culpa ni a mi familia. No, pero es tú saber y quedarte tranquila de que no es problema tuyo, sino que tú has Porque nacido yo, por un...
Claro, porque yo siempre, la gente bueno, yo hablo por mí porque no sé los demás, pero yo siempre he sido desastre, no he sido, se lo decía el otro día a una persona que estaba hablando en otro capítulo, le decía, es que yo soy como, no era femenina, ¿no? De decir, siempre iba como Muy torpe. muy torpe, siempre me decían la mocosa porque tenía mucha congestión y nunca me sonaban los mocos. Entonces también eso a mis compañeros como que le decía, como que, ¿sabes? Son cosas que van Eres pasando, diferente y ya está. Y claro, entonces lo que es diferente dice no. Sí, por favor. Pero sí. ahora es lo que yo que lo veréis en el anterior capítulo, yo le decía, que hablaba con Javi, digo, pero ¿sabes qué? Digo, ahora esas personas que se reían de mí, bueno, se reían o veían que era diferente, Sí, son un poquito más desgraciadas que yo. O sea que, fíjate. es verdad. Es que el ser diferente no significa, bueno, ¿qué es lo normal? No sé, es que lo normal para cada uno es una cosa, ¿no? O sea, es que eso, mm, además, una persona disléxica es perfectamente normal, como cualquier, bueno, como cualquier persona. Si es que tener una discapacidad no significa que seas diferente. Te Bueno, hace y que desarrolles otras estrategias, otro tipo de, ¿sabes? El que es ciego, pues desarrolla pues, el tacto, y el que cada uno va desarrollando sus capacidades para defenderse, claro, y desarrollarse. y cuéntanos así un poco cómo se hace un diagnóstico bajo tu... Un diagnóstico. Pues mira, lo que es lo que normalmente cuando, como tú dices, cuando un niño ves que le cuesta hablar, No, cuando un niño ves que le está costando escribir más que a sus compañeros, pues yo pienso, bueno, yo pienso no, lo normal es que desde el centro educativo ya se diga, oye, aquí pasa algo, y se pongan unas medidas. Si tú pones esas medidas y el niño sale adelante, ¿vale? Podría ser que le costase, que era un retraso madurativo, pues perfecto, y sale adelante. Pero hay otros muchos que no, que estás poniendo medidas y no sale. Entonces hay que valorar y ver lo que le pasa. Lo normal es que eso se haga en el centro educativo, ¿vale? Que es donde están viendo cuando aprende un niño a escribir o a leer. Yo, por ejemplo, mi hija no habló hasta los 5 años. Entonces, no habla, o sea, hablar, ya pasa algo también, ¿sabes? Que hay ciertas cosas que ya te dicen aquí pasa algo. Y entonces se hace un informe, se hace una valoración psicopedagógica que se hace en el centro escolar y a partir de ahí ya con esa valoración, con lo que salga, se va a un neurólogo y el neurólogo es el que diagnostica. Pues es dislexia, es discalculia, hay muchas dificultades de aprendizaje, que no es solo dislexia, hay muchas cosas. Y ya está. Y lo importante, aún sin diagnóstico ni nada, es ver el problema, las barreras y ponerle remedio, intervenir, vamos. Ese es el principal objetivo. Más que el diagnóstico es intervenir cuanto antes. yo te cuento una cosa, cuando yo fui a mi médico, llevándole los informes que también era logopeda, le dije, mira, que tengo esto. Y me dijeron, vale, pero ¿qué quieres que hagamos? Claro. Y el médico, ese es el desconocimiento que hay, es otra de las cosas que queremos luchar, que los médicos conozcan este problema, que es importante, y saber a quién tienen que derivarlo. Claro. Porque unos te derivan al psiquiatra, el otro al no sé dónde, el otro dice, pues no sé, nadie sabe qué hacer. Y entonces lo suyo es vamos, que desde sanidad también sepan que tienen que derivarlo, pues por ejemplo en Castilla-La Mancha es al neurólogo, a lo mejor en otra comunidad es otra especialidad, pero lo normal, como es un trastorno neurobiológico, es que sea el neurólogo el que diagnostique, pero lo que es la valoración la tiene que hacer, lo normal es que la hagan en el centro escolar. Y se están haciendo valoraciones en los centros escolares, que yo estoy súper perdida. Sí, se está consiguiendo bastante, ya se está haciendo, ya se está conociendo lo que es la dislexia, las dificultades, la discalculia, ya se está empezando a ver y ya se está empezando a detectar y por lo menos en los colegios, la verdad es que ya se nota mucho el cambio. El problema viene en la ESO. En eso hay muchos que aún no se han detectado y llegan a la ESO con unos problemas enormes de comprensión. Ujú. Porque si tú no tratas la dislexia, deriva en una falta de comprensión tremenda. O sea,
Ellos leen mecánicamente, pero no comprenden. Y entonces, claro, cuando llegas a la ESO con esos libros, pues ahí los críos fracasan. Y entonces ya dicen, uy, pasa algo. Y en los institutos cuesta mucho que se les valore, pero hay que valorarlos también. Entonces, esa es otra de las luchas que siempre, esa valoración siempre tiene que ser desde el centro escolar, que son los responsables de hacer esos informes psicopedagógicos. Bueno, pues genial. Sí, Una cosa que a mí me está pasando mucho últimamente, que yo me frustro, es con el tema pues ahora que estoy haciendo la entrevista y todo, pues me pongo a escribir y tengo alguna falta de de ortografía. ortografía. Y entonces, claro, esto ahora mismo, que sobre todo, y en el móvil, cuando me pongo a hablar con las personas que quiero entrevistar, le digo, oye, que quiero participar, no sé qué, y a lo mejor, pues, o mi pareja o mi familia me ve y me dice, pero muchacha, la falta de ortografía, que eso queda fatal, y yo le digo, ¿y qué? Pues sí, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es aprender esto, pero es que ya llega un momento que es que me da igual. O sea, que a lo mejor parte de... Es que las faltas de ortografía, eh, hay veces que eso, hay muchas que se van corrigiendo, pero otras muchas no, porque no hay manera, ¿sabes? Y Que es luego... algo que va, de hecho, en la EBAU se pide que no se cuente las faltas de ortografía, Y porque de es un hecho, problema derivado, ¿eh? que creo que he leído que no sé si en Madrid En ya Madrid. no lo estaban, ya este año no lo hacían ya lo de Claro, es que ortografía. es exactamente, porque es que precisamente va asociado a ello, es algo que no puedes evitar. Entonces, es igual que en inglés para un disléxico es, imagínate si el español que se pronuncia igual en inglés, bueno, entonces claro, la lucha es que en lugar de, si tú dices Apple y escribes Apple, que se dé por bueno, porque él sabe lo que está escribiendo, o ella, Apple. Hay cosas que tenemos que ir cambiando y yo creo que hay muchas que ya se están consiguiendo. Porque claro, después viene el tema de las adaptaciones, que también es muy importante, la intervención con las adaptaciones, que muchas veces es utilizar palabras más sencillas, Sí. una letra un poquito más amplia, hacer preguntas. No todas las preguntas seguidas, que a veces sabes que en una te ponen varias, no. Cada una por separado, con sus espacios y con un lenguaje más asequible o un lenguaje que hayáis usado en clase para trabajar. Esas adaptaciones son muy importantes. Si tú intervienes y luego esas adaptaciones no existen, te da lo mismo. Y lectura fácil, ¿qué tal? La lectura fácil, la lectura fácil, bien. Lo que pasa es que ahora están súper bien los audiolibros y la verdad es que a muchos eso le funciona muy bien o el lector ¿sabes? De internet, que tú estás tal, te lo va leyendo. O sea que hay muchas cosas ahora mismo que no tienen por qué ser leer. El leer viene muy bien, es verdad, para lo que tú dices, las faltas de ortografía, pues tú al leer pues vas fijándote en las palabras y eso lo puedes corregir. Pero si tú tienes una lectura en el instituto o en el colegio que hacer y te lo facilitan con un audiolibro, Ya. luego que se trata de comprender, ¿no? Ujú. Pues Sí, sí, totalmente. Yo con lo que decía son anécdotas que se me van ocurriendo cuando yo estaba en el cole, pues yo creo que era el cole, el instituto no llegó a ser. Y estaba en inglés y me decían encima dictado, o sea, me dieron una hoja en blanco con un dictado. Claro, y yo veía que mis compañeros hacían cosas, pues yo me dediqué en esa hora de examen, era un examen, me dediqué a dibujar. Y cuando llegó la hora de darle el examen, la profesora se quedó, vamos diciendo, ¿y esta a qué se ha dedicado durante toda la hora? Y claro, me puso un cero. Y son cosas que te van pasando y tú y no entiendes. no lo entiendes. Y ahora, con este tipo de cosas, yo lo voy comprendiendo de que, pues coño, pues claro, es normal. Encima dictado, Y inglés. encima dictado. Es que además un dictado a lo mejor, e incluso en español, lo suyo es que ese dictado se trabaje en casa. O sea, yo voy a hacer este dictado mañana. Se trabaja en casa y aún habiéndolo trabajado en casa, van a llegar y van a fallar en cosas porque precisamente ese es el problema, pero se trabaja antes para poder evitar
y que el niño vaya pues un poquito más seguro y más trabajado. Bueno, ¿y qué hacéis en las asociaciones en la Pues en las asociación? asociaciones, bueno, en Castilla-La Mancha tenemos una en cada región. Y en Albacete somos dos, ¿vale? La de Albacete y en Ellín, que tienen otra asociación, Disellín. Y nosotros intentamos, sobre todo, hacer charlas de sensibilización en centros, con las AMPAs, y esa es una parte, y también damos formación al profesorado que nos piden centros en colegios, institutos, y a la vez nosotros tenemos profesionales para intervenir, para Ajá. valorar. ¿Sabes? Hacemos reeducación pedagógica, que es lo que es el aprendizaje de la lectura, los fallos ortográficos, intentar corregir los máximos posibles. Luego también tenemos apoyo al aprendizaje, pero no es solo enseñarles estrategias, tú estás estudiando historia, pues enseñarles estrategias de cómo se estudia historia, cómo organizarse en ese estudio, porque muchas veces os apabulláis con tantas cosas y tanto material. Y inglés también intentamos tener una persona de referencia que les enseñe a poder aprender, por lo menos a sacarse ese curso. Y luego tenemos las valoraciones, que muchas veces o hay gente que no está de acuerdo o hay gente que no consigue que le hagan la valoración en el centro y vienen a nosotros a hacerse esas valoraciones. Entonces, un poquito, bueno, y luego la atención a familias, escuelas de familias, para que los padres, que muchas veces no saben lo que es, no saben cómo ayudar, pues también asuman lo que es la dislexia, que no pasa nada, que salís adelante Sí. y llegáis al mismo sitio que todo el mundo, vamos, con un poquito más de esfuerzo, Ujú. claro, pero llegáis. Y eso es importante que mucha gente lo sepa y crea. Sí, sí. Pues muy bien. ¿Hay algo que quieras decir? Que a mí ya se me olvidan las preguntas o ya no me acuerdo. Yo me apunto la pregunta, pero ya creo que hemos hablado todo. Dime así un poco. Yo vuelvo a repetir que es muy importante conocer, Sí. y saber las cosas, porque si uno sin información, al final no puedes ayudar vamos, a tus hijos, porque hay que saber lo que te corresponde, que tenemos el derecho a que si tú ves un problema en tu hijo, a que te ayuden a resolverlo en los centros escolares. ¿M? Mm. Y a luchar por ello, ¿vale? Y que, sobre todo, sobrevivimos, seguro. Y Sí. que al final no somos tontos, vamos, que somos perfectamente capaces de hacer las cosas si nos dan los medios. Igual que si una persona necesita gafas, se le dan las gafas, pues a Sí. una persona que tiene dislexia o discalculia o tal y necesita ciertas adaptaciones, las necesita también, y es lo justo. Y Eso hay que luchar por ello. es muy importante, lo de las gafas. O sea, Claro, o a sea, ti te quitan las gafas, puedes hacer un examen poder puedo hacerlo, pero malamente. malamente, pues lo mismo le pasa a un disléxico. Si no recibe sus adaptaciones, el que tiene discalculia, que le dejen usar la calculadora, las tablas de multiplicar, ¿sabes? Si tú le dejas sus herramientas y sus adaptaciones, esa persona... Calculia que es... la discalculia es la dislexia, como quien dice, de las matemáticas. Vale, también la tengo. Seguro. Entonces, claro, te cuesta mucho, pues, por ejemplo, mi hija ve un montón de monedas, tiene 17 años y sigue pensando que tiene mucho dinero. Y a lo mejor son un montón de monedas de 10 céntimos. A ver, y yo le digo, yo te lo cambio, Natalia, por un billete de 5 euros. Me dice, ala, no, me estás engañando, me estás dando menos. O sea, con 17 años sigues sin ver el valor del dinero, el del tiempo. Eso es vamos, para tu vida es un problema muy grande, muy grande. Entonces, la discalculia es sobre todo eso, el tiempo, el valorar el tiempo, las cantidades, las matemáticas, vamos. A mí me pasa mucho, sobre todo, la noción del tiempo muchas veces la pierdo. O sea, Sí, sí, no sé, pienso que tiene una hora y miro el reloj y digo, que, que, sí, sí. que rapidez, ¿no? No soy capaz de tener De ver, de ver ese tipo claro, de... es eso. Yo, por ejemplo, siempre me he levantado muy temprano por el miedo a no llegar a la hora. O sea, yo prefiero llegar 20 minutos antes, sobre todo si vas a un sitio desconocido y no sabes lo que vas a tardar,
prefiero llegar 10 minutos o lo que sea antes que llegar tarde, yo soy así. Y entonces me levanto siempre súper pronto porque no sé controlar eso tampoco, el tiempo, o sea, es que cuesta. Cuesta, pues sí. Pero bueno, te va buscando estrategias y salimos adelante. Pues sí, poquito a poco vamos saliendo adelante. Pues yo quería Sí, darte las gracias por participar. a ti, Eh, Silvia. yo creo que hemos hecho una entrevista muy buena. Yo he aprendido mucho de esto y bueno, pues Ah, ahora y una cosa que te voy a decir, Silvia, ahora que me estoy acordando. sí, dilo. Cuando tú me has dicho, y yo no sabía dónde ir, cuando una persona no sabe dónde ir, tiene que buscar una asociación. En las asociaciones te informan de todo, Sí, pero ¿vale? a mí me ha pasado algo, o sea, porque yo cuando a lo mejor no he sabido buscar bien la asociación, ¿no? Pero, por ejemplo, que obviamente en Madrid hay un montón de asociaciones y tal, pero yo cuando Sí, me en puse Madrid. a buscar sitio donde ir, me decían que había mucha lista de espera, que no sabía si me podían ayudar, o sea, no sé, o sea, yo personalmente a lo mejor obviamente no he buscado lo suficientemente bien Bueno, tú con tu edad, a lo mejor en aquella época aún estaba un poco la cosa más desconocida. Ahora, cuando me han dado la discapacidad en junio de este año, yo tenía la necesidad como tenía dos necesidades. Una, de seguir creciendo como persona y seguir estas cosas, seguir ayudando y luego contarlo. Esas dos eran y yo, una vez por contarlo, al final hubo un momento que me desesperé y dije, mira, pues paso, o sea, me lo quedo para mí y ya está, ¿no? Y luego hablando con un grupo de gente de otro tipo de discapacidad me dijeron, no, no, tienes que contarlo y de decirlo. Y la otra Sí. es, yo estaba yendo a una logopeda durante un tiempo, pero es que al final me di cuenta que si yo me cogía mi móvil y me ponía aplicaciones de estas o sea, es que al final se pagaba 100 euros al mes y no me estaba sirviendo de mucho. Y yo No, buscaba, lo que tenéis que buscar es un pedagogo o un buen psicopedagogo, pedagogo que os enseñe, ya llegados a un punto, ¿vale? Cuando ya se descubre tarde o en tu caso, un pedagogo que os enseñe estrategias para, ¿sabes? Para aprender, porque se trata de aprender también, para utilizarlo en tu vida y, ¿sabes? Entonces, nosotros lo que luego buscamos son psicopedagogos ujú, o un buen maestro pedagogo o perdón, un PT que se llama aquí, sí, en PT, sí, yo también iba a la PT. Sí, pero que al final, yo no sé si me entiende o me sí, entendéis. Cuando yo cogía y me ponía en la LOPD, me ponían una serie de, como, no juegos, sino, o sea, fórmulas que tienen ellos para hacerlo, yo decía, pero si es que yo esto lo he hecho. Eh, o sea, y me puedo poner una aplicación en el móvil que probablemente también lo haga. Y no me estoy gastando este dinero que si realmente me sirviera, digo, vale, para adelante. O sea, lo hago sin ningún problema. Pero es que ya llega un momento que dices, es que estoy viniendo aquí todas las semanas, ¿para y no qué? veo, no Y veo no, evolución. Yo, y no sí, avanzo. Es más importante, yo lo estoy descubriendo ahora, seguir al psicólogo para todos esos traumas también. que he ido teniendo a lo largo, que yo he ido teniendo a lo largo de la vida y subsanándome, que si yo tengo porque yo al final sé leer, sé escribir, a lo mejor lo hago mejor o peor, pero al O final peor, lo te tengo, defiendes. me defiendo, pero es que los traumitas como yo lo llamo, esos traumitas son fuertes, entonces Sí, prefiero esos 100 euros que te decía, prefiero gastármelo en eso que en lo otro. Y con las exactamente. asociaciones me ha pasado eso, que yo intentaba, como necesitaba ir, también necesitaba gente como yo, ¿no? Y es que era muy difícil entrar, era muy difícil, sobre todo en Madrid, hay muchas Porque listas de hay muchas. lista de espera. Y yo es que digo, pues es que a lo mejor cuando yo que lo necesito ahora, no lo tengo. Entonces, pues yo ya he desistido de las De la asociaciones. asociación. Está muy bien que estéis vosotros, pero claro, aquí en Madrid es que es imposible. O sea, entrar en una asociación, es que para mí es imposible.
De hecho, yo estuve hablando con la Asociación de Madrid para la iglesia para entrar y es que me decían, es que ahora mismo no podemos. Y pues vale, pues, pues ya está. Si quieres entrar en una lista de espera y dentro de un año te llamamos. Pues mira, pues es que no me apetece. Vaya tela. Ya, ¿Sabes? vale, vale. Pero bueno, para informarte tampoco. Sí, bueno, para informarte te explica más o menos lo que tienes que hacer, pero claro, ellos tienen un psicopedagogo que tú le dices, vale, pues quiero ir, vale, pero es que tienes que estar dentro de la asociación. Pero claro, para eso de entrar dentro de esa asociación tienes que estar en esa lista de espera. Por lo tanto, es la coletilla que se come la cola y como se diga la cabeza, que no Ya, lo que no consigue. hay manera. Ya. Y nada. Es un problema, sí, porque claro, hay mucha gente, esto es algo que no lo cubre la seguridad social Que se y debería es un de cubrir. problema, exactamente. Las asociaciones pedimos más recursos para poder atender a esto que no atiende lo público y al final es difícil, sí, Y poder atender. luego también cuando ya me digo, pues voy a intentarlo por Murcia, porque claro, En Murcia tampoco. lo primero que piensas es Madrid, porque estás en Madrid, pero lo siguiente es Murcia porque yo soy de Murcia. Y Sí, entonces lo llamé y no me cogían el teléfono. Y o sea, los únicos que yo he conseguido hablar ha sido con vosotros, porque no. Es que es muy curioso que, que tengan un teléfono y no lo y cojas. no, O sea, ya, si yo te llamo es por algo. O sea, no es por claro, nada. O sea, bueno, claro. Y por correo electrónico, Silvia, sí, no. Bueno, de pues todas formas, luego te mando algunos contactos también. Pero vale. bueno, que ya sabes que en Castilla-La Mancha somos un montón. Guadalajara también está cerca de Madrid y también tiene. Entonces, o Toledo, que también está más o menos cerca, más Eh, Guadalajara. yo sí que está Entonces, aquí al hay lado. muchas opciones, así que yo te pondré en contacto luego. Pues sí, porque es importante, pues eso, seguir, porque Sí. yo estoy aquí para Y seguir aprendiendo. exacto, y para que seamos y que se vea que somos muchos. Sí, Los sí, números son importantes luego. son muy importantes. Mm, Aparte, cada día más. O sea, sí, yo veo a mis hermanos, o sea, pues yo tengo hermanos pequeñitos y yo es que lo veo en ellos. En uno concretamente yo lo veo. Y digo, claro, uff, pues hay que pedir la valoración al centro escolar, Silvia, al si es centro. pequeñito. Al centro escolar, eso siempre. Si hay un problema, se pide allí, al orientador. Tutor, orientador, ¿vale? Vale, Para vale. que se intervenga cuanto antes. Pues sí, porque es muy importante. Así que Sí. valoraciones dentro de trabajo, es decir, de Desde educación. los centros educativos y los padres como padres de los menores que tenemos que defender sus derechos, tenemos que pedirlas. Pues eso es muy importante, Sí, porque más ya te digo, que tela. es así. Es así para que no haya más problemas y no tengamos que necesitar un psicólogo. Porque si no Efectivamente. se interviene no tenemos problemas mentales ni ningún tipo de problema, que es importante también. Bueno, pues ¿Mm? muchas gracias. Yo creo que De ya nada, Silvia. le cortamos aquí. Y pues nada, que a deciros a los que nos estáis viendo que bueno, que os suscribáis, que le deis me gusta, todas esas cosas que dicen los youtubers, pues aplicadlo aquí a este canal, porque yo siempre digo lo mismo porque yo para esto no valgo. Pero bueno, Poco a que, poco. que le deis me gusta, que lo comentéis y que sobre todo compartís, porque hay que dar visibilidad a este tipo de cosas. De problemas, sí. Y, Exacto. así que pues muchas gracias y Alicia Y a ti, Silvia, seguiremos. por hacer esto un poco más visible. Sí, sí, es muy importante darle visibilidad a todo esto. Por eso estamos Desde aquí. luego. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.